Que Dios les bendiga, mis amados hermanos en Cristo y mis amigos que ya son parte de tu canal cristiano, reflexionesdelpastor.com. Este es el pastor, evangelista y apologista Eduardo Gutiérrez, y vamos a estar aquí rápidamente haciendo un video en vivo sobre un tema libre. Voy a estar respondiendo preguntas que ustedes me hagan sobre temas bíblicos. Vamos a escoger un tema, vamos a ver qué temas ponen en el chat y vamos entonces a responder preguntas. Las preguntas siempre tienen que ir idas, es decir, acompañadas del verso de la escritura, porque si no entonces perdemos mucho tiempo en lo que yo leo la Biblia para leerla en el mismo chat. Así que preguntas junto con versos de la escritura para entonces poder analizar cada tema más rápida y comprensiblemente. Gloria sea al Señor. Gloria a Dios. Bueno, vamos a ver. Vamos a compartir, por favor, compartan. Vamos a compartir, estoy compartiendo aquí, compartan para comenzar, vayan poniendo temas. Vamos a compartir. Vamos a ir leyendo a ver si ya tienen algún tema ya. Dice tema Nagato, ¿cuál es la religión verdadera? Sería un buen tema. Bueno, vamos a exponer tema y luego entonces escogemos. Yo voy a dejar que ustedes pongan tema. Pero si está aburrido, corto el video porque esto es para edificar el pueblo y son las 12, 11 y 30 de la noche aquí. Así que tiene que ser algo movido. Compartan. Bendito sea el Señor. Bueno, vamos a ver si han ya puesto temas ya. Gloria sea al Señor.
Bueno, bendiciones a todos los que están en el chat. Pepe Aguilar, Israel, José, Alejandro, Claudia, Ronnie Cárdenas, Atocha Cadena, Isaías Matías, Tema Negato, Digi Renzo, Alejandro Fernández, Atocha Cadena, Evangelio Sano, Otilio Talavera, Junior R.A., Juan Carlos Avalo, Israel Sarazúa, Iván Pedro Ramírez, Mr. Isaac Fuente, Cristo Viene, Ángel López, Martín Soldado de Cristo, Atocha Cadena, Ángel López, Isaac Fuentes, Manuel Javier, Cristo Viene, Teresa Morales, Claudia Litium, Luis Antón, Predicando el Evangelio, Abundio Núñez, Cristóbal, Isaías Matías, Lices Stone y bueno, todos los demás. Vamos a poner temas y Alejandro Alabanzas Hondureña, Rigoberto Moreno, Cristóbal, bendiciones mi hermano Cristóbal, Miriam Valverde. Vamos a poner temas, pongamos temas por favor, vamos a poner temas de qué quieren hablar. Él dice saludos a mí. Dice nueva criatura, diácono y evangelista son sinónimos. Hechos 21:18, Pablo le llama evangelista al diácono Felipe, diaconisa y evangelista mujer. ¿Son sinónimos? No. El diácono no es sinónimo de evangelista. Y bueno, podemos hablar un poquitico sobre diáconos. Porque se piensa que los primeros 7 diáconos fueron los 7 que se eligieron en el libro de los Hechos, cuando se eligió Felipe, Esteban, Nicolás, los 7 diáconos. Pero realmente la Biblia no dice eso. Es decir, la Biblia no dice en ninguna manera que estos 7 fueron elegidos como diáconos. Es decir, y bueno, en las Biblias que ustedes van a tener, van a ver que dice elección de los 7 diáconos, pero realmente en ese momento no se les dio el nombre de diáconos. ¿Por qué? Porque no aparece en la escritura. Si lees el verso, literalmente no aparece en la palabra de Dios. No aparece en la palabra de Dios. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y por qué Felipe entonces comienza a ser un evangelista también? Porque después de la muerte de Esteban hubo una gran persecución y la iglesia se desparramó, sobre todo para áreas de Samaria. Y entonces muchos cristianos se quedaron, vamos a decir que solos predicando, y ahí comenzaron los evangelistas. Es decir, comenzaron los predicadores itinerarios. Es decir, iban de pueblo en pueblo, de aldea en aldea, por toda Samaria predicando el evangelio. Ahora, un diácono puede ser evangelista, pero no son sinónimos para nada. El diácono es un servidor. Diácono significa servidor. Gloria sea al Señor. Entonces vamos a decir que es la segunda figura administrativa en la iglesia, no de ministerio, sino administrativa. Gloria sea al Señor. Bueno, espero que ya eso haya respondido la pregunta. Creo que sí, no nos vamos a poner a indagar más. Vamos a ir a otro tema. Gloria sea al Señor. Vamos a ir a otra pregunta. A ver, vamos a ver. Bueno, se me pasan muchas preguntas, así que pongan las preguntas cuando ustedes vean que yo terminé de decir una pregunta. Porque si la ponen cuando yo estoy hablando, yo no voy a ver eso. Y después me van a decir, no quisiste responder mi pregunta. Bueno, de todas maneras no voy a poder responder la de todos, es imposible. Pero es necesario que
que la ponga después. Por aquí está mi hermano Pastor Mario Prado. Bendiciones, mi hermano. Bendiciones, gloria sea al Señor. Le estaba contactando por... bueno, después hablamos, gloria sea al Señor. Ok. Vamos a ver entonces. El sábado o domingo. O no creo que haya mucho que analizar ahí. El domingo. El domingo es igual que el viernes, que el sábado, que el jueves y que el martes y que el lunes. El domingo no tiene ninguna significancia en cuanto a guardarlo. Ahora, fue el día de la resurrección de Cristo, ¿verdad? Y por eso los cristianos también se reunían ese día. Pero los cristianos no guardamos ningún día. Al menos el evangélico no guarda ninguno. Así que no hay razón de comparar el sábado con el domingo. Eso es una manía adventista de comparar el sábado con el domingo. No, porque ustedes cambiaron el sábado para el domingo. Nosotros no sabemos si la Iglesia Católica lo cambió. Nosotros no guardamos ningún día. Porque guardar un día no es ir a la iglesia. ¿Saben? Es decir, en el libro de los Hechos dice que los cristianos se reunían cada día. Así que ellos iban a la iglesia todos los días. Todos los días. Entonces nosotros no guardamos ningún día. No hay por qué comparar el sábado con el domingo. Simplemente el sábado ya no tiene ninguna significancia en la vida del cristiano. Y el domingo y el sábado, el lunes, el martes son iguales. Dice Eric Ulka Anderson, pastor, una pequeña enseñanza de este verso: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes ni de dónde viene ni a dónde va, si es todo aquel que es nacido del Espíritu. Bueno, el problema es que el que es nacido del Espíritu ya no tiene voluntad, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, cuando somos nacidos del Espíritu, ya no tenemos voluntad. Ya no vamos a donde queremos. Ya no hacemos lo que queremos. Bendito sea el Señor. Entonces, por ende, dice, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Porque literalmente nosotros vivimos en la voluntad de Dios. Es decir, cuando tú naces de nuevo, cuando tú naces del Espíritu, realmente nace un nuevo hombre, el cual está sujeto a la voluntad de Dios y no a la voluntad del hombre. Por lo tanto, no tenemos ni a dónde vamos ni a dónde venimos. Estamos viviendo siempre en la voluntad de Dios. Gloria sea al Señor. Alabanza hondureña, pastor, ¿pasará la iglesia por la gran tribulación? No. Bueno, la iglesia tibia sí, pero la iglesia no. No pasará. Teresa Morales, ¿cómo refutar a los ateos? Bueno, desde muchos puntos de vista. Al ateo hay que refutarlo, y yo estoy escribiendo algo sobre eso. Al ateo hay que refutarlo con la ciencia. No lo puedes refutar tú con la religión, porque literalmente él no, es decir, la conversación no va a llegar a ningún lugar. Bueno, si tan solo quieres refutar, entonces sí pudieras usar la religión, pero si lo quieres evangelizar, es decir, refutar para ganarlo para Cristo, es obligado que uses la ciencia. Es obligado que uses la ciencia. Entonces, realmente son muchos parámetros que no pudiera darlos en un simple video. Un simple video no pudiera darlo. Con el ateo hay que usar lógica, hay que usar filosofía y hay que usar ciencia. Ahora, todo eso después con un final bíblico, porque lo queremos llevar al evangelio. Pero primero hay que hacerle ver que
él no, que en la ciencia él no puede confiar como él está confiando. Dice segundo, no, mi hermano, si el cristiano es bautizado con el Espíritu no es apto para servir. Bueno, dependiendo de la creencia que exista en la congregación de qué cosa es ser bautizado por Espíritu Santo. Porque hay congregaciones que creen que el bautizo con Espíritu Santo se recibe a la hora de que tú crees. Porque la Escritura dice que fuimos sellados. Ahora, hay otras congregaciones que creen que el bautizo con Espíritu Santo es cuando hay una señal evidente del don de lenguas. Y hay otras congregaciones que opinan que el bautismo de Espíritu Santo es cuando hay una transformación en la vida, es decir, se ha nacido de nuevo, se ven los frutos del cristiano. Y entonces el cristiano ha pasado de muerte a vida, ha pasado de vivir del pecado y ha comenzado a caminar realmente con seriedad en los caminos del Señor. Así que depende en qué congregación, porque el bautismo de Espíritu Santo no es algo que doctrinalmente la Biblia nos enseña cómo ocurre. Y como la Biblia no nos enseña cómo ocurre, entonces hay tres ramas que tratan de explicarlo. Una es que se recibe cuando se cree. La segunda, que se recibe por la señal evidente del hablar en lenguas. Y la tercera es que se recibe cuando el cristiano muestra un cambio en su vida. Bendito sea el Señor. Ok. La predestinación es bíblica. Bueno, ya eso es un tema muy contradictorio ya. No es. Ahora, Dios nos predestina en su conocimiento. Y es otra cosa. La Biblia dice, a los que antes conoció, también los predestinó. Es decir, imagínense que yo estoy armando un equipo de béisbol, porque quiero ganar las grandes ligas en béisbol, pero yo soy eterno, yo veo el futuro, literalmente a quién yo voy a escoger, al que yo sepa que en el día del encuentro, o que yo sepa que en todo el torneo va a funcionar bien. Entonces, no es que yo deseche a los otros, ni los predestiné para que se perdiesen. Literalmente es que en mi conocimiento yo predestino las cosas, pero no en mi voluntad. Entonces hay que entender que Dios sabe todas las cosas, y Dios, al que él elige, él sabe a quién eligió. La Escritura dice que el Señor conoce a los que son suyos. Entonces, los que antes conoció, también los predestinó. Entonces Dios sabe a quién va a elegir para predestinarlo, pero la predestinación no va en la voluntad de Dios, porque entonces Dios perdiese a los hombres. Y Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel, no solo el que es elegido, todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el problema es que Dios sabe que no todos se van a salvar. Por eso dice que ancho es el camino que lleva a la perdición y muchos van por él. O muchos son los llamados, más pocos los escogidos. Entonces Dios escoge en su omnisciencia, no en su voluntad. Porque si no, entonces, ¿de qué Dios de amor estamos hablando? De alguien que hace nacer seres humanos y dice, este niño no me cayó bien y no importa que él quiera buscarme, él va a ir al infierno. No, el Señor dijo, quien a mí viene no le echo fuera. Bendito sea el Señor.
Dice Indignados, ¿puede bíblicamente una persona divorciada volverse a casar? Si se divorció en el evangelio, no, porque es adúltera. Pero si se divorció antes del evangelio, sí, porque antes del evangelio la mayoría éramos adúlteros. El que sea porque se casó o porque se divorció, el que sea porque engañó a su esposa. Entonces, si el adulterio fuera un problema para venir a Cristo, entonces literalmente nadie pudiera ir. Nadie pudiera, o bueno, no nadie, ¿verdad? Pues no todos han adulterado, pero fuese muy difícil. Ahora, si ya la persona está convertida y la persona se divorcia, no se puede volver a casar, a no ser que se muera la persona con cual estaba casado. Dice Pepe Aguilar, ¿un católico es salvo? Bueno, por su fe no, porque el problema del católico no es ser católico, es la fe que tiene. La fe del católico no está puesta en Cristo. Es decir, el católico puede decir 1000 veces que Jesús es su Salvador, pero no puede llegar a Jesús sin María. Así que entonces María es su Salvadora, no Jesús. Porque el Salvador es el que te saca del río que te está ahogando, no el que está en la orilla. Es decir, entonces para un católico Jesucristo está en la orilla, sí, deseoso por salvarte, pero no se lanza a agarrarte en el río que te está ahogando. Ahí entonces viene María y te saca y te lleva entonces a Jesús. Y Jesús entonces te salva. No, en ese caso Jesús no te salvó. La que te salvó fue María. Entonces, por su fe, no. Ahora, dentro del catolicismo hay personas que no son marianas. No todo el católico es mariano. Yo conozco católicos que no son marianos. ¿Me entiendes? Es decir, no se cree en ningún cuento eso de María mediadora de todas las gracias, ni reina del cielo, ni nada por el estilo. Simplemente es su religión. Pero esas personas tienen su fe solamente puesta en Jesucristo, no creen nada de lo demás. Sí creen en la transubstanciación, sí, pero eso no pierde a nadie, porque eso es una doctrina aprendida. Ahora, lo que sí pierde es una fe equivocada. Y todo el católico mariano va para abajo porque no tiene Salvador. El Salvador es el que te saca del río. Si hay alguien que te saca del río y te lleva donde está el Salvador, ese que es Salvador, no, el Salvador tuyo es el que te sacó del río. Muchísimas gracias, mi hermano Pedro Ramírez, por la ofrenda. Gloria sea al Señor. Dice, ¿qué pasó con el testimonio, mi hermano? Lo di, está en el otro video. Es decir, está en el video anterior que hice hoy. Bendiciones. Gloria sea al Señor. Bueno, a ver si me siento un poquitico. Ok, sentamos un poco porque dice Ronnie Cárdenas, Adán y Eva tuvieron sexo antes de comer el fruto prohibido. Yo creo que sí, porque había un mandamiento de multiplicarse. Ese mandamiento fue antes de que ellos pecaran. Ahora, eso no está especificado. Dice Pamela Vilches, la católica Pamela Vilches, ¿cómo hago para casarme por la secta? Dígame, señores, por favor, hay ministros en este mundo protestante
para celebrar dicho ministerio? Pues claro que sí. Todos los pastores casan. Es más, no te vayas a casar con un sacerdote católico porque no es válido. Gloria sea al Señor. Dice Juan Rivera, pastor, ¿tiene conocimiento de cuántas imágenes de María tiene la Iglesia Católica? Oh, no, eso es imposible. La Iglesia Católica tiene miles de advocaciones marianas. Ahora, solamente reconocida unas 20 y picos. Pero en religiosidad popular hay literales miles. Miles. No sé qué habrá pasado con el video del testimonio, mi hermano Pedro. Posiblemente se está procesando todavía. Déjeme ver. Sí está ahí el video. Después lo va a ver. Gloria sea al Señor. Bendiciones, la verdad pública, Calvario. Dios te bendiga mucho. Dice Pussy Lover sin imaginación, ¿qué opinas sobre los Illuminatis? La opinión es que simplemente los Illuminatis de verdad pues no existen. Eso es una teoría de la conspiración. Ahora, que haya sectas que se llamen Illuminatis o que hagan cosas satánicas o que quieran controlar el nuevo mundo, pues eso sí, es decir, el mundo está lleno de sectas secretas, pero a todas se le dice Illuminatis. Cualquier cosa se le dice Illuminati, a la masonería, a todo se le dice Illuminati. Pero realmente eso es una manera de decir. Porque no hay constancia real de que los Illuminati no hayan sido pues eliminados por completo en la historia. No hay constancia. Ok, dice que mi audio después de sentarme no está claro. Déjenme ver entonces. Lo tengo muy cerca de mí, es posible. Gloria sea al Señor. Déjenme chequear yo el audio. Ok, dice que mi audio después de sentarme no está claro. Déjenme ver entonces. A ver si ahí está mejor. Lo tengo muy cerca de mí, es posible. Vamos a ver más una pregunta. Gloria sea al Señor. Déjeme chequear yo el audio. Ok, dice que mi audio después de sentarme no está claro. Déjeme ver entonces. Bueno, a ver, ¿alguna pregunta más? Está mejor. Lo tengo muy cerca de mí, es posible. Vamos a ver más una pregunta. Bueno, creo que ahí está mejor. Dice Arnold Roja, ¿cuál es su postura bíblica acerca del recasamiento? O ya respondí a esa pregunta. Si el recasamiento ocurre dentro del evangelio, no es válido. Es decir, si una persona es cristiana y se divorcia y se vuelve a casar, ese matrimonio no es válido delante de Dios. Ahora, ¿Dios los perdonará? Eso no lo sé. Eso no lo sé. Pero yo apunto a que no. Yo apunto a que no porque están adulterando todo el tiempo. Ahora, no soy Dios yo para jugar. Bueno, a ver, alguna pregunta porque me estoy...
Iglesia, Proyección, Poder, Kodiak, Pastor, ¿en qué año fueron fundados los adventistas? Fueron fundados en el 1800, a finales de 1800 creo. Digi Renzo, no, aquí en este video no voy a hablar de personajes diabólicos, es mejor de doctrina, para no mencionar a nadie. Ok, dice ex católico Mario Prado, pastor, ¿por qué los católicos confunden la transfiguración con las apariciones? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es abismal, porque la transfiguración, es decir, es el cambio de la figura de Cristo, no es una aparición de Jesucristo. Es que Jesucristo tomó, vamos a decir, un matiz, una figura divina en ese momento. Su rostro resplandeció, fue lleno de luz. Entonces hubo una transfiguración, es decir, de transmitir la figura, es decir, hubo una figura que se transmitió hacia él y fue su figura divina. Bendito sea el Señor. Entonces las apariciones no tienen absolutamente nada que ver con la transfiguración, porque la transfiguración no fue una aparición. Bueno, si están hablando de las apariciones, entonces hay de Moisés y Elías, pues ya eso es otra cosa. No sé si están hablando de eso. Me imagino que entonces lo que me quieren, lo que usted me pregunta a mi hermano pastor es sobre las apariciones de Moisés y de Elías. Bien, tienen que ver esas apariciones con las apariciones católicas. Bueno, en primer lugar, esas apariciones no prueban que las apariciones católicas sean ciertas. En primer lugar, no sé, en la Biblia viene el apóstol Pablo, vemos al apóstol Pablo, al apóstol Pedro haciendo milagros. Ahora, eso no quiere decir que todos los supuestos milagros que vemos ahora son reales, porque hay aún ejemplo en la Biblia de que eso ocurrió. Es en primera, es decir, que aparezca Moisés y Elías no quiere decir en ninguna manera que las apariciones de la supuesta María y de los santos y todas esas cosas sean verdaderas. Ahora, el segundo problema que hay en eso es que en aquel momento Moisés y Elías todavía no habían entrado al cielo. Aunque Elías inclusive dice la escritura que fue llevado al cielo, eso es un sentido figurado, porque al cielo no pudo entrar nadie antes de que Jesucristo abriera la entrada al cielo a los hombres. Absolutamente nadie pudo haber entrado. ¿Dónde fue llevado Elías? En el carruaje de fuego, eso fue un misterio. ¿Dónde fue llevado Enoc al carruaje de fuego? No en el carruaje, porque no se dice cómo fue llevado. ¿Cómo fue llevado? ¿A dónde fue llevado Enoc? Eso es un misterio. Pero sí sabemos que no fue al cielo. No fue al cielo porque, gloria sea al Señor, nadie, absolutamente nadie descendió del cielo sino el Hijo de Dios. Nadie entró al cielo antes de que Jesucristo abriese las puertas para el ser humano. Entonces, las apariciones católicas supuestamente son de personas que están ya en el cielo. Ya eso es un problema. Eso es un problema. ¿Por qué? Porque no es igual que la aparición de Moisés y de Elías. Porque Moisés y de Elías estaban en el seno de Abraham, no en el cielo. En el seno de Abraham, no en el cielo. Elías en algún lugar, no lo sabemos absolutamente, pero sí sabemos con certeza de que no estaba en el cielo. Nadie entró al cielo antes de que Jesucristo abriese las puertas para el ser humano. Amén. Entonces, ni Abraham ni nadie. Ahí vemos a Abraham en el seno de Abraham, en pues el relato que el Señor contó acerca del rico y Lázaro.
Gloria sea al Señor. Dice Alfredo Zafoya, solo dice que fue llevado arriba. Amén, gloria sea al Señor. Gracias, mi hermano Fabián. Me conectar el teléfono que tiene poca carga. Dice Rigoberto Moreno acerca del vino en la Biblia. Bueno, el vino tiene un contexto completamente diferente en los tiempos bíblicos que ahora. En los tiempos bíblicos era una bebida común. Primeramente no tenía el grado de fermentación y de alcohol que tiene ahora los vinos, ni siquiera remotamente. Ellos no tenían la técnica para eso. Ahora, realmente el alcohol como tal es descubierto en la Edad Media. El alcohol, es decir, a eso fuerte que tomas un poco así te emborracha. Ahora, en aquel vino sí tenía trazas de alcohol porque tenía fermentación, pero no lo podemos comparar en ninguna manera a los vinos de ahora. En ninguna forma lo podemos comparar. Ahora, la otra cosa es que el vino se usaba para conservar el agua. En aquel tiempo no habían agua en muchos lugares, de manera especial en las tierras de Israel. No había agua, literalmente. Cuando no llovía, se morían, porque no habían lagos ni nada por el estilo. Eso es una zona, el Medio Oriente es una zona media desértica. Entonces, tampoco había procesos de purificación del agua. Entonces, el agua estaba altamente contaminada. Y de esa manera ellos podían conservar el agua sin que se pudriese. Por lo tanto, la conservaban en vino. Ahora, el vino también era la única medicina, o una de las pocas medicinas que se usaba en aquel tiempo. Era el único analgésico, el único desinfectante, la única medicina estomacal. No, literalmente el vino en aquella época era como la aspirina ahora. Tiene montones de uso. Entonces, el contexto del vino en la Biblia no es el contexto de ahora. Entonces, tomar vino ahora es mucho más malo que tomarlo en el tiempo bíblico. Enormemente más malo. De hecho, a los diáconos, en 1 Timoteo 3, se le permite tomar un poco de vino, porque dice que los diáconos no se han dado al mucho vino. Ahora, ya los obispos no podían nada, pero todavía los diáconos se dejaba con un poquito, pero ese era en el tiempo aquel. En el tiempo ahora no. Y Pepe Aguilar quiere que hable de los católicos. Gloria sea el Señor. Pamela se va a volver loca. Dice María Flores. Bendiciones, mi hermana María. Pamela, ¿cuál de los ídolos intercede mejor? Gloria sea el Señor. Dice Leonardo Hernández, pastor, ¿qué opina de los milagros que hicieron los siervos de Jehová y los milagros de ahora de la gracia? Exactamente iguales. Dios no ha cambiado. No hay nada que la Biblia diga que los cristianos no van a hacer milagros. Ahora, el problema es que ahora hay muchos falsantes, pero eso no quiere decir que Dios dejó de hacer milagros. Como mismo Dios sigue dando la palabra ahora, pero hay muchos que predican por contienda o simplemente son falsantes. Eso no quiere decir que Dios no siga dando la palabra. Bendito sea el Señor. Dice Alejandro Macumber, ¿quién es considerada la esposa, Israel o la iglesia?
Bueno, Israel y la iglesia son la misma cosa. Absolutamente son la misma cosa. Ahora, el problema es que la iglesia fue instaurándose a lo largo del tiempo. La iglesia no es como piensan los católicos que comenzó en Mateo 16. No. La iglesia fue instaurándose desde Israel. Incluso en el Antiguo Testamento aparece la palabra iglesia, eclesia en griego, la congregación de los justos. La congregación de los justos. Ahora, si Israel hubiese aceptado a Cristo, Israel fuese parte de la iglesia. Israel es parte de la iglesia porque los apóstoles eran judíos. Los apóstoles eran judíos. Entonces, no se puede ver a Israel como afuera de la iglesia. Ahora, ¿quién está dentro de la iglesia? El Israel creyente. Es claro que no el Israel incrédulo. Amén. Entonces, la esposa, Dios quiere una sola esposa. No puede tener dos. Y el Señor dice en Isaías que Israel es su esposa. Entonces nos dice en el Nuevo Testamento que la iglesia es su esposa. Entonces el Señor tiene dos esposas. No, el Señor tiene una sola. Gloria sea al Señor. Simplemente en el Nuevo Testamento los gentiles entramos a esa iglesia. Dice Elías Aguilar, ¿se puede ir en short a la iglesia? Como claro que no. Claro que no, a ningún lugar que uno respete va en short. Dice Junior R.A. Pastor, ¿cómo refutar a las demás religiones que no creen en Jesús? ¿Y qué diferencia hay entre Jesucristo y los demás dioses paganos, Buda, etcétera? Bueno, eso es sencillo. La diferencia primeramente es el cambio de vida. El cambio de vida. Ningún hindú puede decir que su vida cambió con Buda, porque todos los hinduistas creen en Buda. Todos. Ningún católico puede decir que la Guadalupe cambia vidas, porque los narcotraficantes creen en Guadalupe y se la tatúan en la espalda. Ahora, Jesucristo cambia vidas. Entonces, la respuesta, la prueba de la diferencia entre Jesucristo y los dioses paganos es que el poder de Dios se debe de manifestar. ¿Cuáles son los frutos que da el hinduismo? Horror, es decir, adorar ratones, adorar vacas. Eso no cambia vidas. Entonces, el testimonio de lo que cada Dios, sabiendo que hay uno verdadero y todos los demás son falsos, hace en la vida del ser humano, esa es la mejor prueba de quién es el verdadero Dios. ¿Quién es el verdadero Dios? ¿Me entiendes? Es decir, antes yo era un desastre y ahora soy un desastre más pequeño. Gloria sea al Señor, porque solo Dios es bueno. Pero el Señor cambió mi vida. Entonces, Él cambió mi vida. Esa es la prueba de que Él existe. Es la prueba de que Él existe. Porque todas las religiones predican que hay que hacer el bien. Todas predican que hay que hacer lo bueno, que no se puede robar, que no se puede matar, pero ninguna de esas religiones lo cumple. Ninguna lo cumple. Entonces hay millones de cristianos que Cristo les ha cambiado sus vidas. No existe ni 1000, vamos a decir así, gloria sea al Señor, hindú, que Buda le haya cambiado
su vida. Entonces, ahí está la diferencia. Bendiciones Road, sí, el grupo en WhatsApp todavía está ahí. Y siempre para ir adelante era un desastre, ahora soy un sastre. Gloria sea al Señor. El genio Pamela haciendo preguntas de los cultos satánicos. Aquí se hace pregunta de Jesucristo, Pamela. Pregunta sobre Jesucristo y todos te vamos a responder. Pero si tú preguntas del diablo, pues eso tienes que ir a aprenderlo a otro lugar. Dice Eliseo Sector, el pastor, Apocalipsis 21 dice que la nueva Jerusalén desciende del cielo preparado con una novia ataviada para su esposo. ¿Sí? Exacto. Entonces la nueva Jerusalén. Y Jerusalén representa a Israel. Representa a Israel. Así que la iglesia no está separada de Israel. Porque ¿dónde vamos a vivir nosotros? En la nueva Jerusalén. Bendito sea el Señor. Amén. Gloria sea al Señor. Exacto, mi hermana Teresa. Que le pregunte al diablo y el diablo le va a responder. Dice David Álvaro Escobar, pastor, buenas noches, saludos desde Itapalapa, en la Ciudad de México. Mi pregunta es, yo soy cabeza, debe ser de su esposa, mi esposa no se ha convertido, ¿es salva? No, la salvación es personal. La salvación es personal. Ahora, es tu trabajo primeramente con el testimonio. Lo que más convierte en un matrimonio es el testimonio. No es la predicación, ni es la doctrina, ni es la refutación, ni nada de eso. Es el testimonio. Claro, tiene que ir acompañado con apologética, con predicación, con refutación, pero sobre todas las cosas tiene que ir cimentado todo en la base de Cristo, el testimonio del cristiano. Dice Luis García, pastor, ¿cuándo va a refutar Universitario de Sangre hace rato el último debate que tuvo con él? Yo creo que no es necesario, solamente hay que ver el debate. Su argumento era mentiroso diciendo que yo decía cosas que yo no dije, cuando yo no tenía tiempo para refutarle, ¿verdad? Es decir, él venía después y decía, no, él dijo esto y es mentira por completo. Entonces, ¿para qué gastar más tiempo que eso? La persona inteligente que vea el debate sabe que el debate se basó en defender 3 versos de la escritura, no en decir si la Trinidad o si la unicidad. Él dio 20 versos de que Dios era uno. De eso no se estaba debatiendo. Aparte, ni siquiera español sabe. Eso fue horrible. Pero bueno, si tengo un tiempo después, le doy su refutadita. Pero yo, a mi entender, no se necesita. Bendito sea el Señor. Ahora, claro, tienes que saber que él estaba hablando barbaridades. Porque si no sabes que él estaba hablando barbaridades, entonces estaba, pues, inclusive confundiendo hasta el español. Hasta el español dice que sabe griego y no sabe hablar español.
Gloria sea al Señor. Amén. Dice Enrique Vega, oye mi hermano, dice el pastor Yatensi, dice que el número de la bestia es 616, no 666. Pues esa es una teoría que él tiene. Es una teoría que él tiene. Y miles de estudiosos de la Biblia dicen que es el 666. Si 3 o 4 dicen que es el 616, no tenemos, bendito sea el Señor, que rompernos la cabeza con eso. Bendito sea el Señor. Dice Evangelismo, ahora, estimado pastor, ¿qué me puede hablar del suicidio? Pues que es un pecado horrible y que lleva al infierno. Y todo el que dice que el cristiano que se suicida va al cielo, va a recibir gran condenación por ser piedra de tropiezo para otros. Porque hay aquel por quien venga el tropiezo. Es lógico que la persona, cuando pierde un familiar por suicidio, tenga esperanzas. Inclusive cuando la pierde y no está en el Señor. Por ejemplo, yo perdí a mi madre y mi madre en los últimos días de su vida llevaba una Biblia bajo el brazo. Pero yo no estoy seguro que ella era cristiana. ¿Verdad? Ella estaba enferma crónica y llevaba una Biblia debajo del brazo. Yo tengo la esperanza de que alguien entonces le predicó y ella aceptó al Señor, pero eso yo no lo sé. ¿Me entiendes? Yo no lo sé. Ahora, el suicidio es pecado horrible. El cristiano que se suicida va para el infierno. De manera especial porque el suicidio tiene un problema. No hay tiempo para arrepentirse. No hay tiempo para arrepentirse. Es decir, porque el intento de suicidio no es el pecado. El pecado se consuma cuando se consuma el hecho. Así que si la persona se prende candela, pero en su agonizamiento, en su agonizar, dice, ay Dios mío, perdóname. Bueno, es que todavía no ha ocurrido el pecado. El pecado ocurre cuando se consuma y es el momento de la muerte. ¿Ves? Porque eso es un pecado de matar el cuerpo. Es un pecado de matar el cuerpo. Ahora, por ahí andan diciendo, no, es que siempre nos vamos a morir con algún pecado. Por ejemplo, si aquí se cae el techo es posible que yo tenga algún pecado. Es posible y entonces me morí igual. No, no todos los pecados son iguales. Porque si fuera todos los pecados iguales, no sé, Dios no le llamara a Job varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Acaso se piensa que Job no pecaba? Eso contradeciría la Biblia. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, Job no cometía pecados graves. Y por eso Dios lo consideraba un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dice Cristóbal, pastor, ¿podemos juzgar a los demás por sus creencias o religiosidad? Sí, absolutamente. Absolutamente, porque pues los apóstoles lo hacían. Pablo juzgaba a los judaizantes, Pablo juzgaba a los gnósticos, Pablo juzgaba a los que se desviaban de la verdad. Pablo juzgó hasta el propio Pedro. Bendito sea el Señor. Así que sí. El juzgar la fe no es juzgar la persona. A las personas a las que no podemos juzgar, y ojo con esto, juzgar no es criticar, juzgar es condenar. ¿Por qué? Porque si una persona comete malos hechos, no estamos haciendo mal si juzgamos el hecho.
El problema es cuando la condenamos. No podemos condenarla porque nosotros mismos también somos pecadores. Pero las cuestiones de fe sí la podemos juzgar. Gloria sea al Señor. Bueno, mis hermanos, voy a despedirme. Quería hacerles este videito. Alabado sea el Señor. Llegamos una hora aquí ya. Voy a despedirme. Espero que les haya sido de bendición. Y nos vemos en el próximo video. Este es el pastor, evangelista y apologista Eduardo Gutiérrez. Gloria sea al Señor. Algo que les quería decir. Sobraron 4 libros de mi último libro, el más nuevo que saqué. Cómo hacer que digan que sí a Cristo. Quedan 4 nada más. Así que puedes ir a reflexionesdelpastor.com y adquirirlos. O en la descripción del video voy a dejarte el enlace. Quedan 4 nada más. Porque ya todos fueron enviados y sobraron 4. Así que si lo quieres obtener, pues apúrate. Bendito sea el Señor. Bendiciones y nos vemos en el próximo video. Mañana vamos a sacar la versión digital de ese mismo libro. Y pronto va a salir la nueva versión de nuestra aplicación, que va a tener chat, así como WhatsApp, pero también va a tener opción de debates. Por ejemplo, cuando tú publicas un chat o un tema, tú puedes decir si quieres que sea público o que sea un debate. Si seleccionas que es un debate, entonces tú le vas a poder dar un password a alguien y ese alguien va a poder entrar ese password y poder debatir contigo. Todo el mundo puede ver el debate, pero nadie va a poder comentar en ese debate. Es decir, solamente tú y esa persona van a estar debatiendo. Así que va a estar muy divertida la aplicación y tiene pues muchísimas cosas. Gloria sea al Señor. Así que no te la pierdas. Pronto va a salir. Dios mediante. Bendiciones y como dije, nos vemos en el próximo video. Amén y amén. Y amén.